Hola creativos, hoy les voy a mostrar cómo hice el registro para mi mes de mayo en mi bullet journal. Y usé este papel capuchino, esta vez no usé papel estraza y así lo rasgué sin tijeras ni nada porque me gusta ese look más como rusticón. Y primero le puse un poco de washi tape para añadirle color. Y como soy medio obsesiva, me gusta más o menos mantener el tamaño de los números anteriores, entonces lo marqué así a grosso modo. Y ya después utilicé este que es un marcador Marvy Le Plume, que de todas maneras les voy a dejar la lista de materiales abajo en la caja de descripción. Y claro está que no lo iba a dejar nada más así, le puse también un poco de sombra, pero esto no me fue suficiente, entonces después utilicé lápices de color para ponerle más brillitos y sombras. Mejor, ¿no? Son detallitos tan chiquitos, pero se ve mucho más coqueto. Ahora utilicé este Pentel Touch Pen para hacer un poquito de caligrafía y escribir mayo. Listo. Ahora usé stickers que van a estar disponibles próximamente y así me ahorré muchísimo tiempo en poner mi calendario. Y usé este resaltador Purpose Window, pero me salió un poquito chuequita la línea. Ups. Ni modo, desapego. Y después usé este washi tape preciosísimo de hojitas que lo usé también en abril. Y dije, lo tengo que usar de nuevo. ¡Ay, qué bonito! Y después me gusta poner mi Calendex. Y prefiero poner así los días porque me da más espacio para escribir y hacer apuntes y notas y demás. Ahora fíjense cómo hago las líneas con el estilógrafo. Siempre es el principio y luego el final. ¿Se fijan cómo me regreso hacia el centro? Eso es para que siempre inicie y terminen las líneas en el mismo lugar. Ahora con el mismo estilógrafo 0.05 me hago unos loguitos chiquitos porque me gusta llevar el registro de las publicaciones en mis redes sociales. Vuelvo a marcar. Y aquí van pagos, fechas especiales, cumpleaños y demás. Que por el momento hasta ahí voy a poner. Y ahora con este suaje de Fiskars voy a redondear la esquina. Listo. Otra vez voy a usar un poco de papel capuchino para hacer el título de mi hoja de memorias. Y otra vez voy a usar mi super pluma Marvy Le Plume en tono 62. Y ya lo iba a pegar y de repente dije, momento, ¿y el washi tape? Me ayudo de esta mini regla metálica para cortar el washi tape. Y listo, acomodo mi título, muy bonito. Corto el exceso. Redondeo la esquina y una vez más voy a añadir un poquito más de sombras y detalles al título. Ahora traigo una obsesión yo últimamente con el foil y para eso uso esta pluma de la marca Sakura que se llama Quickie Glue
Y es una pluma de pegamento, es padrísima. Lo único malo es que no lo dejé secar bien, entonces los resultados no fueron los más bonitos para esta hoja, para este título. En cambio, para el título de mayo, lo volví a hacer, fui más cuidadosa y le di tiempo de secar. Se fijan como es azul aquí y ya cuando está bien seco es transparente. Y aquí es mucho más notorio que sí le di más tiempo de secado y sí queda mucho más bonito, vean. ¡Ah, qué hermoso! Este pedacito de foil lo he utilizado una y otra vez. Vean cómo ya está hecho chicharrón, todo dobladito. Pero me ha salido buenísimo. Igual, se los voy a dejar en la lista. ¿Y qué tal? Ya quedó con sus destellitos. Muy hermoso. Pues así quedó. Espero les haya gustado y les haya dado ideas para hacer y decorar en su bullet journal. Si les gustó este video, no se les olvide darme un pulgar hacia arriba y suscribirse. Y lo mejor de todo sería compartir este video. ¿Ustedes usarían también foil? Díganme en los comentarios. Bye.